Hola, en este video vamos a resolver y contestar algunas de las preguntas de las actividades que quedaron como tarea. La pregunta 1 decía, ¿cómo te das cuenta que un objeto está en movimiento? Y si es verdad que un objeto pueda aparecer en movimiento para una persona pero para otra no. Explica. Para responder estas preguntas vamos a analizar unas imágenes. En la primera imagen vamos a ver que hay una madre con su hijo que está en la vereda, que serían los observadores de la situación, y un auto que transita por la calle. ¿Cómo nos damos cuenta que un objeto está en movimiento, en este caso el auto? Porque el observador, para saber si el auto está en movimiento, tiene que compararlo con algo que esté en su entorno. En este caso, la persona o las personas que están en la vereda podrían darse cuenta que el auto se mueve porque se desplaza con respecto a la calle. Entonces decimos que la calle es el sistema de referencia, porque para saber si el auto se está moviendo, tenemos que observar que el auto se desplaza con respecto a la calle. Ahora, ¿es verdad que un objeto pueda parecer en movimiento para una persona, pero para otra no? Analicemos esta situación pensando en la niña que va dentro de un auto con otro chico. Supongamos que estos dos chicos van en el auto anterior. Entonces, para las personas que están en la vereda, que es la madre con su hijo, los dos chicos que están en el interior del auto se estarían moviendo porque acompañan el movimiento del auto. Pero si observamos en el interior del auto y tomamos como observador al chico, el chico diría que la niña estaría sin desplazarse. ¿Por qué? Porque si tenemos en consideración al chico que está dentro del auto, él observaría que la niña no se separa de él, no se desplaza. Esto es porque el chico está tomando como sistema de referencia al auto o al interior del auto. Como la niña no se desplaza con respecto del interior del auto, para el chico que está a su lado, la niña no se desplaza. Pero para las personas que están fuera del auto, que toman como sistema de referencia la calle, como el auto se desplaza con respecto a la calle y los chicos están en el interior, la niña sí estaría en movimiento porque acompaña al auto. Entonces, si tomamos como sistema de referencia la calle y analizamos el movimiento con respecto a esta, veremos que el auto y los chicos del interior están en movimiento. Pero si tomamos como sistema de referencia al automóvil, por ejemplo, para el niño que está en el interior, la niña estaría detenida, no se desplazaría. El punto 2 dice, explica un ejemplo donde un objeto realiza un movimiento recorriendo cierta distancia, pero su desplazamiento sea igual a cero. Ejemplifica y puedes dibujar. Vamos a pensar en un ejemplo. Supongamos que un día cotidiano, un auto se desplaza desde su casa por una calle recta y hace un viaje de ida, se aleja de la casa. Supongamos que la persona que conduce el auto se olvidó algo en su casa, entonces regresa. Supongamos que al principio avanzó 200 metros para la derecha o para la dirección este y luego retorna porque se dio cuenta que se olvidó algo. Entonces, podemos decir que la distancia recorrida por esta persona en su automóvil fueron 200 metros de ida, ahí se dio cuenta que se olvidó algo y retornó avanzando 200 metros de vuelta. Entonces la distancia recorrida, que es la longitud de la trayectoria, son 200 metros a la ida y 200 metros a la vuelta, son 400 metros. Ahora, el desplazamiento es otra cosa. El desplazamiento tiene que ver con posiciones. El desplazamiento se define como la posición final menos la posición inicial de todo el movimiento este que hizo el auto. Fíjense que la posición final fue la vuelta a la casa, 0 metros, porque al inicio partió de la casa, se dio cuenta que se olvidó algo y volvió, y el fin de este movimiento fue el retorno a la casa. Así que la posición final es 0 metros. Estamos al nivel de la casa. Posición inicial, o sea, al inicio del movimiento también salió de la casa al principio, así que el inicio del movimiento se origina o comienza a los 0 metros. 0 metros menos 0 es 0. Así que el desplazamiento fue 0, pero la distancia recorrida fueron 400 metros.
Entonces acá se ve la diferencia entre estos dos conceptos. Punto 5 dice, ¿es verdad que un auto mientras dobla en una curva puede mantener su rapidez pero no su velocidad y por qué? Vamos a analizar un ejemplo. Supongamos que este auto verde avanza en forma horizontal y en una curva dobla y luego avanza en forma vertical hacia arriba. Entonces supongamos que en la parte horizontal avanzó 30 kilómetros en una hora. Si avanzó 30 kilómetros en una hora, podemos decir que la rapidez es de 30 kilómetros por hora. La rapidez promedio, porque supongamos que en una hora pudo hacer 30 kilómetros. Así que la definición de rapidez es simplemente la distancia recorrida, que son los 30 kilómetros, dividido el tiempo empleado, que es una hora. Ahora, la velocidad tiene que ver con otra cosa. La velocidad es indicar cuánta rapidez tiene el vehículo y además en qué dirección avanza. La velocidad, es una magnitud vectorial, vectores. Cuando hablamos de vectores es informar qué tan rápido va este auto y además decir para dónde, en qué dirección. Entonces podemos fijarnos que antes de la curva este vehículo viajaba a 30 km por hora en dirección este, o sea, horizontal hacia la derecha. Eso es dirección este. Y luego de la curva podemos ver que, supongamos que mantuvo esa rapidez de 30 km por hora, pero como va verticalmente hacia arriba, vamos a decir que avanza en dirección norte. Entonces, antes de la curva, la rapidez era de 30 km por hora y la velocidad 30 km por hora en dirección este. Y luego de la curva, mantiene la rapidez, pero cambia la velocidad, porque si bien la velocidad es de 30 km por hora, pero hay que indicar para dónde. Y ya no va más hacia dirección este, va hacia el norte.